Cuando pensamos en cómo nos vemos con los años, casi siempre pensamos en la piel, en las arrugas o en la grasa corporal. Y claro que eso influye, pero quiero que te imagines algo muy concreto. Imagina dos personas, tienen la misma edad, tienen hasta un peso parecido, una estatura similar también, pero una se ve firme, erguida y con presencia. La otra se ve encorvada, con el abdomen proyectado hacia adelante, con unos glúteos sin soporte y un paso corto, lento, casi arrastrado. No se ve más vieja, se ve mal alineada. Y esa diferencia no empieza en la piel ni en la báscula, empieza en la estructura que sostiene todo el cuerpo. Yo hoy quiero hablarte del músculo que más decide cómo te ves al envejecer. No es un tema solamente de verse bien, no es un tema de estética superficial. Vamos a hablar de temas de biomecánica y fisiología básica, es decir, cómo funciona tu cuerpo. Y quiero hacer también una aclaración importante, que cuando digo el músculo no me refiero a un solo músculo en particular, me refiero más bien al complejo muscular que son las piernas, compuestas por varios músculos, a las caderas, muslos, en general al tren inferior. Esto es bien importante porque este complejo incluye glúteos, cuádriceps, isquiotibiales y los músculos profundos que estabilizan la cadera. En general, los músculos de las piernas. No es solamente un músculo aislado, es una base. Y esa base es muy importante porque sostiene todo lo que está arriba. Este sistema muscular cumple tres funciones muy importantes al mismo tiempo. Primero, soporta el peso del cuerpo en posición vertical cuando estamos parados. Segundo, controla la posición de tu pelvis, que es el punto de unión entre tus piernas y tu columna. Muy importante. Y tercero, permite que tu columna se mantenga alineada con menos esfuerzo. Y cuando esta base funciona bien, el cuerpo se ve más firme, erguido y estable. Y esto, por supuesto, que se traduce en un cuerpo más fuerte, un cuerpo que se ve más joven, en general, un cuerpo con más energía, más móvil, que más puede disfrutar de lo que más le gusta hacer, porque tener piernas fuertes te da la capacidad de hacerlo. Cuando esta base funciona bien, el cuerpo en general funciona mucho mejor. Y la apariencia cambia, incluso aunque el peso no lo haga tanto, porque hoy en día sabemos que más que el peso importa, la composición corporal. Tu relación grasa-músculo, queremos más músculo, poca grasa, y en general los músculos de las piernas son de los mayores predictores de cómo nos vemos y sobre todo cómo funcionamos, que es lo que realmente nos importa. Y vamos a entender qué pasa exactamente con los músculos de las piernas. Porque cuando estos músculos pierden fuerza y sobre todo pierden masa, más que por la edad en sí, el músculo se pierde por desuso, tu pelvis empieza a perder estabilidad. Esa pelvis ya no se mantiene en una posición neutra con tanta facilidad y para compensar y tener una buena postura o intentar tener una buena postura, la columna tiene que compensar, tiene que hacer trabajo que no le toca. Entonces, la curvatura lumbar o de la espalda baja, que naturalmente debería de estar, comienza a tener problemas, comienza a compensar. Ya no puede mantener su curvatura natural, se comienza a alterar. También los hombros, por ejemplo, comienzan a irse hacia adelante. El abdomen comienza a proyectarse más hacia el frente, incluso aunque no haya un aumento importante de grasa. También pelvis débil, glúteos que van perdiendo soporte posterior, que se aplanan, que son más débiles. El paso, por ejemplo, al caminar se vuelve más corto, más lento, hay menos empuje. Y el cuerpo no solo se ve más viejo, te digo, se ve más desalineado. Y por eso dos personas con el mismo peso o un peso muy similar, una estatura también similar, una edad parecida, pueden verse completamente distintas. Una puede verse mucho más grande que otra y sobre todo la presencia, el cómo se sienten, el cómo navegan por la vida puede llegar a ser totalmente distinto. Pero afortunadamente esto es algo corregible y esto es algo que tú puedes ser esa persona que se ve firme, que se ve estable, que tiene presencia, que se ve más joven, que tiene más energía. Y repito, la diferencia no solamente está en la báscula, está en la estructura muscular que sostiene el cuerpo. Y el cuerpo humano funciona como una cadena.
Las piernas y las caderas forman la base, sobre esta base se apoya la columna, sobre la columna todo lo demás. Si la base está sólida, la estructura se va a mantener alineada con menos esfuerzo, pero si la base falla, todo el sistema tiene que compensar, y esas compensaciones claro que son visibles. Y aquí es donde muchas veces deja de ser un tema solamente estético, solamente de verse bien, y deja de ser algo más funcional, donde muchas veces se dejan, la movilidad se va perdiendo. En general, ciertas actividades como levantarse de una silla, agacharse, se van volviendo más difíciles. Esto con la edad te va restando movilidad, esto te va quitando independencia, va haciendo que cada vez pierdas más músculo y en general todo lo que se asocia con el envejecimiento, cuando muchas veces es simplemente desuso. Y las piernas concentran el mayor volumen de músculo de todo el cuerpo. Y el músculo no solamente es un tejido que te ayuda a moverte, es un órgano metabólico. Y quiero que entiendas muy bien este punto para que sepas que el músculo no solamente te ayuda a moverte, lo cual ya de por sí es una maravilla, sino que también cuando el músculo de las piernas se contrae, y todos en realidad, pero para fin de este video el músculo de las piernas, cuando estos músculos se contraen, utilizan grandes cantidades de glucosa, que es el azúcar en sangre. Eso mejora tu sensibilidad a la insulina, hace que tu cuerpo pueda mantener niveles de glucosa más estables. Esto hace que tu metabolismo funcione mucho mejor y le quitas mucha carga metabólica al cuerpo. Mucho procesamiento que de otra forma tendría que tener su lugar y que puede llegar a sobrecargar mucho más fácilmente al sistema. Y esto eventualmente puede llevar a problemas cuando esa sobrecarga es mucha, por ejemplo, cuando nos movemos poco, cuando comemos mucho azúcar, cuando nuestra insulina, hay una resistencia a la insulina, nuestro cuerpo no es muy sensible a esta hormona, lo que conlleva a disfunciones metabólicas importantes. Problemas para manejar el azúcar en sangre, otros problemas hormonales que hacen que en general sea mucho más fácil ganar grasa, sea más difícil perderla, sea mucho más sencillo desarrollar problemas como problemas de presión, problemas como la diabetes, problemas del hígado graso, estos problemas metabólicos que suelen estar asociados fuertemente al estilo de vida y que bueno, el tema de los músculos de las piernas son uno de los factores protectores más importantes. Cuando estos músculos se pierden, repito, por desuso, más que por la edad, es por falta de uso, el metabolismo se vuelve menos eficiente. La glucosa, por ejemplo, es más fácil que se altere, es más fácil que niveles elevados de glucosa permanezcan por más tiempo en la circulación. Por supuesto que esto también depende de qué tanta glucosa o tanta azúcar consumas, pero en términos generales eh, es mucho más fácil que la glucosa se salga de control si no tenemos músculos activos en las piernas o tenemos poca masa muscular. Y también, en términos generales, esto hace que se facilite la acumulación de grasa, porque el control de la acumulación de grasa es fuertemente hormonal. La acumulación de la grasa no sucede simplemente porque tu cuerpo sea alguna especie de calculadora donde más menos calorías equivalen a acumular grasa o no. En realidad, lo que depende de si acumulas grasa o no eh, además de este factor energético, que el factor energético sí es importante, pero ese factor energético es muy dependiente de tu salud hormonal. Entonces, realmente el tema de las hormonas influye muchísimo en la capacidad del cuerpo para quemar grasa con facilidad o para tender a almacenarla con mayor facilidad. Y por eso, tener un buen metabolismo hace que sea mucho más sencillo mantener un peso sano o un peso pues donde haya más grasa y menos músculo. Y por eso cuando hablamos de las piernas, es un error pensar que solamente son para verse mejor o trabajarlas solamente te va a ayudar a bajar de peso o a verte bien. Te ayuda en general a que todo tu cuerpo funcione mejor. Y estos claro que son grandes beneficios de verse mejor, bajar de peso, pero más que bajar de peso en la báscula, simplemente es mejorar la composición corporal. Y esto es bien importante porque también fortalecer tus piernas corrige la posición de la pelvis. Muchas veces bajar de peso por sí solo, cuando se baja, a veces la pérdida de peso, cuando se utilizan métodos que no son los mejores, como simplemente comer muy poquito pero no priorizar la proteína, seguir comiendo mucho azúcar, esto puede hacer que perdamos mucho músculo y poca o incluso nada de grasa.
Y esto en general, pues puede hacer que haya una reducción en la báscula, pero que no necesariamente haya, por ejemplo, un mejor soporte de la pelvis. No mejora necesariamente la estabilidad. Repito, si al bajar de peso pierdes músculo en piernas, en cadera, el cuerpo puede verse más pequeño, pero también más débil y caído. Y menos músculo estructural casi siempre empeora en general la apariencia. Y aquí es donde muchas personas también se frustran, porque aparentemente comen bien, están haciendo su dieta, están haciendo cardio, están bajando kilos, pero muchas veces no se ven quizá como pensaban que se podían llegar a ver. Incluso a veces piensan que hasta se ven peor. Y el problema, repito, es que aquí muchas veces el problema eh, no es simplemente el tema del peso, es más el tema de qué tanta grasa hay, qué tanto músculo hay. Muchas veces, cuando simplemente nos fijamos en contar calorías y no nos fijamos realmente en introducir más vegetales, más grasas saludables, más proteína, y simplemente cortamos calorías, pero la mayoría de nuestra dieta sigue siendo refresco, panes, pastas, jugos, galletas, pasteles, pues en general esto no mejora tanto como pudiera mejorarse la salud hormonal. Y sobre todo, si simplemente le bajamos a las calorías, pero realmente no le metemos proteína y los nutrientes que el cuerpo realmente necesita para funcionar bien, muchas veces resulta peor. Y aquí es donde muchas veces se pierde peso, pero mucho de ese peso es músculo. Y hay veces donde se pierde muy poca grasa y esto suele derivar en una pérdida de peso donde la persona no necesariamente se siente mejor y no necesariamente siente que se ve mejor. Entonces, aquí es un tema donde realmente necesitamos cuidar nuestra composición corporal. Queremos aumentar músculo, queremos bajar grasa y esto es totalmente posible a cualquier edad, pero para ello necesitamos ponerle atención al músculo y los músculos de las piernas son de los más importantes. Así que en general, estos grandes grupos musculares funcionan muy bien al estímulo correcto, no importa si tienes 50, 60, 70, 80 años o más, como múltiples estudios y testimonios lo respaldan, la fisiología la respalda. No hay un techo biológico donde después de una cierta edad ya no puedas ganar músculo. Siempre se puede ganar músculo, aquí el tema es que con la edad el cuerpo se vuelve más requisitoso para hacerlo. Es decir, necesita estímulos más claros para realmente construir músculo. Necesita suficiente proteína, esto deja de ser un no negociable para tu cuerpo, esto deja de ser un negociable más bien para tu cuerpo. Necesita más entrenamiento de fuerza, que no es tanto en cantidad, 2, 3 veces por semana ya pueden hacer grandes cambios, pero hay que hacerlo bien y hay que ser constantes. Y también buen descanso. La mayoría de los adultos no logran alinear estos tres pilares y por eso pues van perdiendo músculo con la edad. Cuando esto no tiene por qué suceder, o al menos no es un tema donde haya un techo biológico que a partir de los 60 años, por ejemplo, ya no se pueda construir músculo. Muchas personas logran construir músculo en edades más avanzadas incluso. Entonces, sí se puede, fisiológicamente es posible, solamente hay que saber qué estamos haciendo. Tengo varios videos hablando sobre qué comer para construir músculo y demás, por si te interesa ir a verlos, pero en términos generales, las piernas responden muy bien a la carga mecánica, a la nutrición, al uso y al descanso. Entonces quiero enseñarte qué tienes que hacer de forma concreta. Lo primero, no negociable, entrenamiento de fuerza. Tu músculo necesita carga para mantenerse o para crecer, mínimo para mantenerse. No solamente movimiento suave. Caminar es de lo mejor que podemos hacer por nuestra salud y caminar también hace que los resultados del entrenamiento de fuerza sean mucho mayores, pero caminar por sí solo no es suficiente para construir músculo. El músculo necesita ser retado con peso, con carga, ejercicios que impliquen, por ejemplo, extensión de cadera, de rodilla. Esto activa el sistema muscular de forma efectiva. Por ejemplo, sentadillas, de los mejores ejercicios que existen. También tenemos algunos otros como los desplantes o las zancadas, actividades tan simples como levantarse del suelo. No necesitas rutinas complicadas, no necesitas tampoco sesiones tan largas, pero sí necesitas 2 o 3 sesiones por semana mínimo para mantener masa y fuerza en adultos.
Repito, la clave es la constancia, no la intensidad extrema, pero sí es importante ir progresando con el tiempo. Por ejemplo, esta semana comienza a hacer sentadillas. Puedes comenzar con 3 series de 6 sentadillas si te cuestan mucho, por ejemplo. Si no puedes hacer sentadillas libres, comienza apoyándote de una silla, te agarras del respaldo y haces la sentadilla, o incluso simplemente levantarte y sentarte de una silla sin usar las manos. Pero eventualmente el cuerpo se va a ir adaptando, el músculo se va a ir fortaleciendo, va a ir creciendo y vas a poder comenzar a hacer sentadillas sin mayor problema. Cuando esto sucede, tienes que progresar. Esto puede verse en forma de hacer más series, de hacer más repeticiones por serie o eventualmente lo más efectivo, aumentar el peso. Meterle mancuernas, meterle bandas de resistencia, meterle máquinas, meterle barra. Lo que mejor te funcione, pero eventualmente ir progresando con el tiempo. Eso es importante. Ahora, lo segundo, no negociable, suficiente proteína por comida. Y sobre todo, al día. Porque si de vez en cuando alguna de tus comidas no es tan rica en proteína, no hay mayor problema, pero procura que al final del día tu requerimiento proteico se cumpla. Si no se llega a cumplir uno que otro día, no hay mayor problema tampoco. Nuevamente, aquí gana la constancia. Pero la proteína es muy importante porque el músculo necesita los aminoácidos que forman a la proteína y que obtienes de la proteína que te comes para poder mantener la síntesis proteica, la producción de nuevas proteínas. Si no comes suficiente proteína, el estímulo del ejercicio, no te voy a decir que se desperdicie, porque entrenar fuerza siempre es bueno, pero no va a haber el crecimiento que debería de haber, simplemente porque no va a haber materia prima para hacerlo. Tu músculo no se construye de aire, se construye en gran parte por aminoácidos que obtienes de las proteínas que te comes. Si tú entrenas pero no comes suficiente proteína, estás dejando muchas ganancias sobre la mesa. Así que ponle atención, no se trata de suplementación obligatoria, quizá la suplementación con proteínas de calidad puede ayudar, por supuesto, puede ser una gran herramienta, pero lo más importante es cuidar tu alimentación diaria. Y esto es un tema de nutrición básica. Cada comida debe de aportar una buena fuente de proteína. Una buena fuente de proteína pueden ser carnes de calidad, pollo, pescado, huevos, yogur griego, legumbres. Sobre todo si no consumes proteína animal, tienes que ponerle mucha atención a la proteína vegetal, como las legumbres, como el tofu, que hay que simplemente combinarlas bien para tener un buen perfil de aminoácidos esenciales, que son los aminoácidos que tu cuerpo no puede producir en cantidades suficientes y necesitas consumirlos de la dieta. El perfil de aminoácidos suele ser mucho mejor en alimentos de origen animal que en los de origen vegetal, pero alimentos proteicos vegetales sí puedes cumplir tu requerimiento proteico, simplemente combínalas bien. Pero en términos generales, si tú por comida incluyes una buena porción de pollo, de pescado, de carnes, de huevo, de legumbres, vas a estar cumpliendo fácilmente con tus requerimientos proteicos por comida. ¿Cuánta proteína necesitas al día? Alrededor de 1.6 gramos de proteína por kilo de peso al día. Esto divídelo en las comidas que tengas a lo largo del día. Usualmente para las personas por comida suelen tener que comer alrededor de 30 a 40 gramos de proteína. Esto es más o menos una porción del tamaño de la palma de tu mano, sin contar los dedos. Bueno, contando los dedos, de carnes, pollo, pescado, que eso es más o menos lo que equivale a unos 35, 40 gramos de proteína. Porque una porción de 100 gramos de carnes, que ahí sí es más o menos lo que cabe en la palma de tu mano sin contar los dedos, te da unos 25 gramos de proteína, 30 quizá, pero en términos generales, si tú por comida consumes un filete más o menos del tamaño de la palma de tu mano, que delgado, no tiene que ser grueso, vas a estar consumiendo esos 35, 40 gramos que necesitas. Ahora, la proteína, muy importante, pero también el tercer punto es el movimiento diario. El entrenamiento al final de cuentas no sustituye el movimiento diario. No es o hago cardio y no hago fuerza, no es tampoco o hago fuerza y no hago cardio. Es hacer las dos. Y es simplemente moverte más. Porque caminar reduce, caminar ayuda muchísimo
por una serie de razones. Es de las actividades más subestimadas y más beneficiosas para la salud. Tengo un video que te va a gustar mucho sobre los beneficios de caminar que nadie te cuenta, donde profundizo en este punto, pero caminar no es solamente algo así como quemar unas cuantas calorías. Caminar ayuda, por ejemplo, a mantener tu señal neuromuscular activa y esto hace que en general tu metabolismo funcione mejor, que tus piernas funcionen mejor, que las ganancias musculares de comer proteína y de entrenar fuerza funcionen mucho mejor. Porque al final de cuentas caminar mejora, claro que apoya el uso muscular, pero también mejora el cómo tu músculo utiliza energía, cómo utiliza glucosa, cómo utiliza incluso ácidos grasos como fuente de energía. Caminar también ayuda a que la circulación mejore en todo el cuerpo, lo que hace que pues, la circulación es donde la sangre lleva nutrientes de oxígeno a todos tus tejidos, entonces mejorar tu circulación hace que tu corazón trabaje mejor, lo que mejora tu salud cardiovascular en general, pero hace que todos tus tejidos se oxigenen mejor y reciban más nutrientes. Esto tus músculos lo agradecen muchísimo porque van a tener más recursos para poder crecer, para poder fortalecerse. Y también vas a promover una mejor limpia de desechos y en general esto va a hacer que tu cuerpo funcione mejor, que haya menos desgaste y que puedas tener un metabolismo más fuerte por muchos años más o mejorarlo si quizá no te has movido tanto en los últimos meses o años. Ahora, moverse más no tiene que ser complicado, simplemente es procura caminar tus 30 minutos al día, que no tienen que ser seguidos, pueden ser en bloques de 10 minutitos, esto es ideal. De hecho, es mejor moverte más a lo largo del día que solamente en un solo bloque y no moverte más en el resto del día. El cuerpo, al final de cuentas, le va mejor cuando mantienes esa constancia, esa regularidad de movimiento. Para esto ponte bien creativa o bien creativo. Por ejemplo, en la mañana 5 o 10 minutitos de caminata bajo el sol te va a ayudar también a regular tu reloj biológico gracias a la luz natural, que te va a ayudar a tener más energía de día, a dormir mejor de noche. Todas tus llamadas, hazlas mientras hablas, hazlas mientras caminas, discúlpame. Esto te va a ayudar mucho a sumar pasos sin realmente ponerle tanta atención. Puedes considerar también una caminadora de casa, por ejemplo, gran opción porque muchas veces una caminadora, mientras podamos ver un programa que nos gusta, de las mejores formas de relajar al sistema nervioso viendo algo que nos gusta mientras caminamos. Entonces realmente puedes ponerte muy creativa, muy creativo, pero camina más. Obviamente esto también puede ser bicicleta, nadar, bailar, lo que más te guste. El punto es moverse más. Muy importante. Y también el descanso. Esto es bien importante porque muchas personas con la edad le ponen cada vez menos atención a su sueño cuando deberían de ponerle más. Hay que dormir mínimo 7 horas por noche en la mayor medida posible. Aunque también, igual de importante que la cantidad, o a veces en algunas personas incluso más, la calidad de sueño. Y es bien importante entender que la calidad de sueño suele venir de una higiene de sueño o hábitos de sueño adecuados. No es usualmente un tema donde falte algo en el cuerpo, no es que falte algún suplemento y por eso no podamos dormir, suele ser más, estamos haciendo ciertas cosas que están bloqueando o interfiriendo con la capacidad del cuerpo para dormir. Por ejemplo, una buena higiene de sueño es acostarse y levantarse a la misma hora todos los días o en horarios muy parecidos. Muchas personas desde este primer punto ya no lo hacen. Acuestan en horarios muy diferentes noche tras noche y esto en general es problemático porque esto puede desincronizar tu reloj biológico, la noción de tu cuerpo de cuando es de día y cuando es de noche. De noche tienen que subir ciertos procesos como la producción de melatonina para que puedas dormir, que es la hormona del sueño. Y bueno, el mantener un buen ritmo circadiano bien ajustado ayuda a que eso suceda en el momento que debe de suceder. Entonces, es un tema de hábitos. Acostarte en un cuarto lo más oscuro posible también. La luz interfiere con la producción de melatonina, entonces idealmente antes de dormir, 30 minutos antes de dormir, evita las luces brillantes. Si puedes hacerlo una hora antes, aún mejor. Esto te va a ayudar muchísimo a descansar mejor, tener una rutina de sueño que puedas repetir noche con noche. Puede ser un baño caliente, después una lectura ligera y ya te vas a dormir. Tengo varios videos también hablando sobre cómo dormir mejor, pero en términos generales, dormir bien es esencial
para no perder el músculo de las piernas con la edad y para poder fortalecerlo, para que realmente el músculo se construya y crezca. Porque quiero que te aprendas esto. Entrenar fuerza es lo que le da el estímulo al cuerpo para construir músculo, en este caso tus piernas. La nutrición y la proteína, sobre todo, es lo que le da el material a tus piernas para que esa construcción suceda, pero el sueño es lo que hace que ese entorno tenga lugar, que realmente ese crecimiento de músculo en piernas pueda suceder. Entonces, necesitas estas cuatro cosas para poder darle a tus piernas lo que necesitan para crecer. Que repito, esto puede suceder a cualquier edad. Y también quiero que te lleves la idea de que el cuerpo conserva lo que usa y pierde lo que no. Y nada de esto, como ves, es extremo. Es simplemente entender cómo funciona el cuerpo y quiero que te quedes también que la apariencia al envejecer no depende solo de la piel, no depende solo del peso ni de la genética. Depende muchísimo de cómo están tus músculos, de que también estás conservando, ganando músculo o si no lo estás haciendo. Y los músculos de las piernas son de los músculos más importantes para tu independencia, no solo para verte mejor, para funcionar mejor, para ser realmente alguien más capaz de un metabolismo también más sano. Y esto en general pues te va a ayudar también a caminar mejor, tener un paso más seguro, más firme, cosa que con la edad es muy importante. Y hay personas más jóvenes de edad, pero que se ven más frágiles, más viejas, más encorvadas, tienen dificultad para moverse y es porque no cuidaron la fuerza de sus piernas. Y usualmente no es tarde, siempre se puede hacer ese cambio, pero afortunadamente tú ya tienes la información para hacerlo. Así que si tu objetivo es verte mejor con los años, no te enfoques solamente en la báscula o en detalles aislados como algún suplemento aislado. Empieza por cuidar lo básico, que es el músculo que realmente te ayuda a sostener tu cuerpo. Las piernas son el grupo muscular más grande del cuerpo. El tren inferior en general tiene de los músculos más grandes, más potentes, más fuertes y que más te van a ayudar a tener una calidad de vida bastante buena, realmente a sentirte y verte más joven con el paso de los años. Estos músculos deciden mucho más de lo que parece y cuando los cuidas no solo cambia el espejo, cambia cómo funciona todo tu cuerpo. Y si te gustó este video, compártelo con quien lo necesite, mándaselo a esa persona con quien quieres comenzar a hacer más ejercicios, entrenar más pierna, porque de verdad vale mucho la pena, por muchas razones, y no es un tema donde la edad por sí sola sea eh, un impedimento biológico. Aquí lo importante simplemente es darle al cuerpo lo que necesita. Yo soy el Dr. Rodrigo Arteaga y también te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún video sobre cómo cuidar mejor tu salud.